Hola, mi nombre es Yuli Caballero Peralta, soy médico psiquiatra especialista en niñez y adolescencia y hoy voy a hablar sobre pautas para el cuidado de la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes en tiempos del coronavirus. Todos los niños y niñas necesitan un cuidado cariñoso y sensible para alcanzar su máximo potencial de desarrollo. Esto es indispensable para un crecimiento y desarrollo saludable. El periodo comprendido desde el embarazo hasta los primeros años de vida, sobre todo los primeros 3, son decisivos. En este periodo, el cerebro es más sensible a las influencias externas. El cuidado cariñoso y sensible no solo promueve el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, sino que también protege a nuestros pequeños niños de los efectos de la adversidad de la vida. Produce además beneficios que se extienden a lo largo de la vida y de generación en generación, tanto en su salud como en las posibilidades que tengan para desarrollar sus aspiraciones y objetivos de vida. ¿Qué es el cuidado cariñoso y sensible? Es el conjunto de condiciones que permiten la atención óptima de los niños y niñas. Se refiere a un entorno estable, creado por los padres, madres, cuidadores, las familias, por supuesto con el apoyo de las políticas, de los servicios que hay en la comunidad, que aseguren la salud y nutrición adecuada de las niñas y niños. Los protege de los riesgos y les brinda oportunidades para el aprendizaje temprano, mediante interacciones que son emocionalmente propicias y receptivas. Esta interacción emocional suele ser mutuamente agradable entre el cuidador y el niño. Un padre sensible va a observar a sus pequeños y va a percibir los cambios que puedan haber en sus gestos, en sus movimientos, en las vocalizaciones del niño. Y al poder conocer, identificar cómo va expresándose su niño, también va a permitir darle relevancia a estos pequeños actos e infundirle un significado que refuercen los sentimientos y acciones del niño. Es decir, nosotros los padres, las madres, los adultos cuidadores, ayudamos también a nuestros niños que vayan identificando, reconociendo aquello que sienten, que piensan. Y de la manera como nosotros respondemos a las acciones, a las necesidades, es también la forma como ellos van a aprender a interactuar, a interrelacionarse en el futuro con las demás personas. Es decir, si un niño llora, por ejemplo, porque está el pañal sucio o porque tiene hambre y nota que hay una respuesta del entorno, que es del padre o la madre que le cambia el pañal, que le alimenta, entonces siente este entorno como seguro y confiable y que las personas que están a su alrededor y en esa interacción con ellos también hay una confianza y esto permite que se establezca un vínculo que sea seguro y que le ayude posteriormente cuando vaya creciendo a tener interacciones más sanas, más saludables. En los primeros años de vida, los padres y los miembros de la familia somos los mejores proveedores del cuidado cariñoso y sensible, por lo cual es importante la atención centrada en la familia. El vínculo entre los padres, madres y los pequeños hijos se expresa inclusive antes del habla, ¿no? Se desarrolla al acunarlos, al mostrarles mediante vocalizaciones o gestos el cariño y ellos también dan como respuesta a través de las vocalizaciones que puedan hacer que hay efectivamente una interacción. Esto va a ser el motor que impulse el desarrollo del cerebro. Gracias a estas interacciones agradables para ambas partes, para los padres, para los niños, se crea un canal de comunicación por el cual el niño pequeño aprende la lengua, distintas formas de cogniciones y llega a conocer el mundo que los rodea. Al observar a los pequeños y reconocer sus necesidades e intenciones, también los padres los ayudamos a ellos a que aprendan sobre el mundo, ¿no? Podemos ir describiéndoles y explicándoles su propio comportamiento para que los pequeños también puedan ir reconociendo, identificando y sabiendo qué es lo que están sintiendo, pensando, de la manera como se están comportando. En los primeros años de vida, los niños imitan mucho lo que está a su alrededor y eso también es una vía y una forma de aprendizaje. Y entonces aquello que vean
en el entorno, en la familia, van a ser esos modelos que van a replicar en tanto vayan creciendo. En el caso de las y los adolescentes, están en un proceso de consolidación de la identidad y de la personalidad. Entonces hay una búsqueda de su independencia, de su autonomía, que les permita transitar a la vida adulta. En esta etapa se hace más evidente la necesidad de respetar su privacidad y espacios. Esto es algo básico porque también para los padres, madres va a ser un desafío llegar a un balance en donde también hay que darles espacios para que vayan asumiendo decisiones y las consecuencias y responsabilidades de esas decisiones. Los y las adolescentes pueden tener un rol activo en el autocuidado y también son potenciales promotores de las conductas responsables frente a las enfermedades, en este caso frente al coronavirus, al igual que también de hábitos saludables y otros estilos de vida sanos. En este caso, el adulto, el cuidador, va a tener mucha importancia en la capacidad empática que tenga, ¿no? De poder ponerse en el lugar de sus hijos adolescentes, también de alguna manera recordar cuando uno era adolescente y tratar de poder flexibilizar algunas pautas que ayuden a que la comunicación sea mucho mejor, cálida, evitando críticas, una comunicación efectiva. Y también el adulto va a poder permitirle al adolescente a que tengan una posibilidad de reflexionar juntos, ¿no? De pensar juntos. Este espacio donde ambos puedan reflexionar, pensar juntos, permite al adolescente reorganizar sus modelos operativos internos, ¿no? Y que pueda ir entendiendo y además aprendiendo como una herramienta de vida, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, pero de una manera, digamos, constructiva, ¿no? No de una manera destructiva. Y ahora, en la situación de la pandemia, ¿cómo afecta emocionalmente la pandemia del coronavirus? Es importante entender que esta situación es abrupta, ha generado cambios, incertidumbre y temor, ¿no? Entonces, de por sí, es un evento potencialmente traumático para muchas personas, porque deben llevar situaciones distintas, ¿no? Algunos la cuarentena, otros la hospitalización, otros algún familiar, algún conocido que se enferma. Entonces, todo esto genera incertidumbre y temor. Para un niño, la evidencia de trauma radicará principalmente en cómo responden los padres y cuidadores al estrés, ¿no? Es decir, la forma en cómo los adultos manejamos nuestro propio estrés va a tener un fuerte impacto en nuestros hijos e hijas. Algunas pautas que van a ayudar a proteger la salud mental y a restaurarla también en las niñas, niños y adolescentes es ayudarlos a comprender la situación actual de lo que está sucediendo. Y esto es favoreciendo el que hagan preguntas, ayudándoles a dar información que les permita comprender la situación actual. Es fundamental que los adultos nos mostremos flexibles, pacientes y tolerantes. Que también tenemos en cuenta la edad de cada niña, niño, adolescente y las necesidades que pudieran tener. Cada uno de nosotros vamos conociendo a nuestros hijos y sabemos cuáles van siendo sus necesidades, sus fortalezas y en qué hay que ir apoyándolos más. Otro, digamos, aspecto que va a ayudar mucho es el permitirles hablar sobre sus sentimientos y validarlos, ¿no? No minimizar. Recordemos que para un niño, una niña, un adolescente, algunos temas son importantes que para un adulto no lo son tanto. Entonces, cuando los minimizamos, cuando decimos, no, ¿cómo vas a estar preocupado, molesto por eso? Sienten que no los comprendemos. Y entonces, lejos de crearles un espacio donde puedan abrirse y contar lo que sienten, más bien empiezan a tener cierto temor de no hacerlo. Dicen, ¿para qué les voy a contar si no me van a entender, ¿no? Entonces, escucharlos, pero de una manera donde reconozcamos y validemos sus sentimientos, ayuda mucho. También es importante mencionarles que es natural y esperable que en un contexto como este puedan sentir miedo, ira, y frustración, tristeza, ¿no? Y eso es algo que todos podemos sentir, ¿sí?
pero que si esta ira, esta angustia, esta tristeza se hace constante, se prolonga, entonces de repente hay la necesidad de pedir un apoyo adicional, pero que también se pueden hacer cosas juntos en casa, juntos en familia, que mitiguen o reduzcan la posibilidad o el efecto negativo en la salud y en la salud mental de las circunstancias, ¿no? Y entonces que esto también se vuelve como en una oportunidad de poner a prueba la resiliencia o de fortalecer ciertos recursos que nos ayuden a mitigar o reducir el efecto negativo de la pandemia, ¿no? Ayudarlos a expresar sus sentimientos a través de dibujos, del diálogo, dependiendo de la edad. En los niños más pequeños es a través del juego, definitivamente. En los más grandecitos pueden ser el dibujo, el habla, y en los adolescentes, por supuesto, conversando, ¿no? También aclarar la información errónea o los malos entendidos que pudieran tener sobre el coronavirus, ¿no? Recordemos que los niños están escuchando todo y entonces a veces los adultos estamos sobreexpuestos a las noticias y ellos también de alguna manera lo están viendo o escuchan que estemos hablando con los familiares, ¿no? Y los más pequeños pueden hacerse ideas equivocadas o erróneas y entonces hay que estar muy al tanto de qué es lo que están pensando, sus temores, para poder aclararles cualquier duda o malentendido que pudiera haber. En todo momento proporcionarles apoyo, ser, como dije, flexibles, pacientes, tolerantes, aunque eso también sea difícil para los adultos y también sea un desafío y un reto para nosotros. Brindar información clara y sencilla de acuerdo a la edad también es fundamental, es algo básico, ¿no? Es importante consultar regularmente con nuestros hijos sobre la situación y lo dinámico y cambiante que es la situación y cómo van cambiando ciertas medidas que van también dando las autoridades. Y entonces brindarle la información es importante. Hay que explicarles, sobre todo a los más pequeñitos, con palabras sencillas, ¿no? Que el coronavirus es muy fácil de contagiar, que produce una gripe más fuerte, ¿no? Que puede dar algunas molestias como la tos, la fiebre, ¿no? Que en estos días no se les puede abrazar o besar como lo harían siempre, porque el virus se puede contagiar cuando nos besamos o estamos muy cerca unos de otros, y entonces por eso es que en casa estamos en este momento como protegidos, ¿no? Cuidándonos, y que cuando están en la calle las personas no pueden estar muy cerca o acercarse o besarse como antes lo hacían inclusive para saludarse, porque es una manera de protegerse, ¿sí? Ayudarlos también a comprender por qué todos debemos respetar las recomendaciones que nos brindan las autoridades, ¿no? Que no es solo para protegernos como individuos, sino también como familia y como parte de una comunidad, ¿no? Como ciudadanos que somos parte de un colectivo, y entonces es como una oportunidad para también desarrollar el valor de la solidaridad, ¿no? Este esfuerzo y ese sacrificio que hacen es por ellos, por la familia, pero también por los demás, por las personas que pudieran tener alguna condición de vulnerabilidad también. Explicarles con tranquilidad que esta es una situación transitoria, pasajera, que sí a veces no hay certeza de las fechas exactas, pero que se sabe que en algún momento no muy lejano las cosas poco a poco van a ir cambiando, poco a poco van a ir pudiendo hacer algunas cosas, que no es como de pronto la normalidad o lo que habían estado habituados a ver antes, pero poco a poco con paciencia se van a ir retomando algunas actividades. Dosificar la información también es muy importante. La información a la que estamos expuestos en los medios puede ser redundante y esa sobreexposición puede no ser beneficioso y más bien puede generar miedo o pánico de manera innecesaria. Entonces, es importante que en estos espacios que fomentemos de diálogo y de conversación, consultemos regularmente qué es aquello que nuestros hijos han visto en internet o han escuchado, y también que nosotros los adultos, ¿no? Dosifiquemos la cantidad y calidad de información que estamos recibiendo, ¿no? Ayuda mucho el que consultemos fuentes oficiales y fidedignas, ¿no? Aparecen muchas noticias falsas y que son alarmantes, y hay que tener mucho cuidado también los adultos con el filtro que hacemos previamente para acceder a información en cantidad y en calidad. Mantener una rutina en casa también es fundamental. Las niñas y niños requieren una estructura y una predictibilidad de las actividades
para sentirse seguros, ¿no? Y esta predictibilidad de las actividades son del entorno, pero también de los cuidadores, ¿no? Es decir, de la predictibilidad de cómo los adultos respondemos frente a ciertas necesidades que ellos puedan tener, frente a ciertas conductas que ellos puedan presentar, ¿no? Entonces, bueno, esta rutina que es importante mantener en casa, hay que tener un cuidado especial, sobre todo para las horas de sueño, tanto de dormir como levantarse, de la alimentación y de las actividades que pudieran haber de tipo física, de actividad física, ¿no? Que ayudan mucho, aun cuando uno está en casa, tratar de, con los espacios que uno tenga en casa, con los recursos que uno tenga en casa, poder hacer algún tipo de actividad física que puede ser un baile, un ejercicio hay varios ahora, ¿no? De tipo yoga para los que les resulte bien, otros que puedan subir y bajar escaleras de repente los más grandes, ¿no? Los más chiquititos no. Entonces todo va a ser de acuerdo a la edad y de acuerdo a los recursos con los que se encuentre en casa. En este horario también es importante poner tiempos para las actividades educativas, para las responsabilidades que puedan haber previamente ya coordinadas, ¿no? Que cada uno de los miembros de la familia tenga, pero también para las actividades de juego, de disfrute, de incluir, ¿no? A toda la familia en algunas actividades como de repente de cocinar o preparar un postre o también de hacer un juego de mesa, ¿no? O leer un cuento. Entonces ese tipo de actividades también hay que destinarle un tiempo en este horario. Como mencionaba, los ejercicios son una buena medida para, sobre todo, aquellos que tienen altos niveles de energía, y eso también hay que considerarlo, ¿no? Proponer actividades nuevas y creativas, esto va a permitir también tener nuevas experiencias y sensaciones enriquecedoras para los niños y adolescentes. Eh, Esta es una situación inédita, nueva para todos, y a la vez la miramos como una oportunidad para crear e incorporar nuevas rutinas en casa frente a estas circunstancias. Puede ayudar también a que los niños, niñas, adolescentes tengan una mirada más resiliente frente a la situación adversa. También incluirlos en los trabajos y en las tareas del hogar es importante, alentarlos y elogiar su participación en estos trabajos, ¿no? Igual si no lo hacen bien o como nosotros esperamos que sea, el esfuerzo que ellos hagan, la actitud en poder participar en las tareas del hogar, hay que elogiarlo y valorarlo, ¿no? Ayuda mucho el que de manera conjunta, ¿no? La familia se siente y que como parte de las nuevas pautas de convivencia, también consideren las tareas específicas para cada uno. Y esto ayuda también a disminuir cualquier rechazo, ¿no? Es como sentir que la voz de ellos también es escuchada y tomada en cuenta, ¿sí? También proveer un tiempo exclusivo para cada hijo ayuda bastante, ¿no? No importa si es en momentos distintos del día o a la misma hora, un periodo de por lo menos unos 15 a 20 minutos puede ser muy significativo, ¿no? Tratar de mantener este tiempo exclusivo de la interacción con ellos que sea libre de dispositivos, o sea, que no es que pongo mis 15, 20 minutos con mi hijo o hija y estamos viendo televisión, digamos, la idea es que pueda ser de una conexión entre ambas personas para que pueda fluir cualquier duda, cualquier temor, ¿no? Que pueda haber frente a la situación esta nueva del coronavirus. La manera como damos las instrucciones también es importante pensarlas, ¿no? Cuando uno da instrucciones de manera positiva, ¿no? Y elogiando por aquellas tareas que hicieron bien, hay más posibilidades que los niños y niñas hagan las cosas que les indicamos. Es importante tener en cuenta que muchos niños y niñas, frente a esta situación de la pandemia, de incertidumbre, de estrés y temor, pueden presentar cambios conductuales, ¿no? Pueden ser más rabietas de lo habitual, pueden mostrarse un poco más desafiantes o impulsivos, ¿no? Porque en realidad no es que estén queriendo ser como malcriados, entre comillas, o no hacer caso, sino es que pudiera ser que es la manifestación de la ansiedad interna que están teniendo. Entonces hay que tener también como, digamos, precaución de observar si hay algún cambio a nivel conductual, anímico, y que más bien sea un tema de ansiedad y no otro. Entonces, la paciencia y la tolerancia son fundamentales.
Evitar los gritos, ya que pueden ponerlos más tensos y ansiosos. Usar un tono de voz calmado es importante. Redirigir la conducta inadecuada hacia otra que sea más apropiada también. Tomar una pausa antes de corregir. Si estamos con enojo, molestia, ira a los papás, es fundamental tomarnos una pausa, ya que si los corregimos estando molestos, probablemente los humillemos o los castiguemos y el castigo físico es muy perjudicial, ¿no? Es muy perjudicial, entonces es importante tomar una pausa a los padres y hacer lo que nos ayude a recobrar la calma. Todo puede ser ejercicios de respiración, aquellos en donde inhalamos aire por la nariz de una manera profunda, retenemos un poquito y luego exhalamos muy lento por la boca el aire. Puede ayudar, pero también puede hacer que escuchar una canción, darnos un tiempo, ¿no? Nos ayude a recobrar la calma. Siempre elogiar la buena conducta, elogiar el esfuerzo, elogiar la actitud, ¿no? No centrarnos solo en lo que no hizo bien, en lo negativo, sino cambiar esa mirada y elogiar lo bueno ayuda muchísimo. Y como mencionaba, nunca utilizar el castigo como un medio de corrección. El castigo físico, ya sea este además verbal o psicológico o cualquiera, de cualquier tipo, es un tipo de violencia, ¿no? Y la violencia genera más temor, miedo e ira. Y las consecuencias de la violencia a largo plazo son muy perjudiciales para el bienestar físico y emocional de las personas. Además, también dañan considerablemente sus relaciones interpersonales presentes y futuras. Entonces, por diversas razones, no utilicemos el castigo físico, verbal, psicológico como un medio de corrección. Vamos a hablar ahora de algunas consideraciones de acuerdo al grupo etario, ¿no? En los niños menores de 6 años, la situación de la pandemia puede hacer que ellos presenten miedo a quedarse solos, que regresionen, ¿no? Que tengan pesadillas, dificultades en el habla, que otra vez puedan perder el control de esfínteres, que se empiecen a orinar en la cama, ¿no? En la medida en que esto sea transitorio, ¿no? Y que nosotros le brindemos ciertas, digamos, respaldo, consuelo, va a ser transitorio, ¿no? Si esto, digamos, durara más tiempo, entonces pedir ayuda, va a ser de beneficioso, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, ayudar en estos casos? El niño o niña pequeño necesita de un consuelo verbal, pero también físico, ¿no? Del contacto físico, del abrazo, ¿no? Ayudarlos a expresarse a través del juego también. Podemos contarles cuentos. La flexibilidad es importantísimo y también con los horarios de sueño, ¿no? Es una medida a corto plazo. A veces necesitan por periodos breves, se despiertan en la madrugada y se van a la cama del papá o la mamá. Entonces, ayudarlos también, acompañarlos en este periodo, ¿no? Con cariño, con paciencia, con afecto, a que sabemos que esta situación de la pandemia puede generar todos estos cambios y entonces, si en la medida que esto es transitorio, es lo esperable que pudiera darse, ¿no? Y bueno, realizar actividades relajantes y reconfortantes antes de acostarse, hacerles unos masajitos, ¿no? Y brindarles mucho afecto. En los poco más grandes de 6 a 11 años, también la situación de la pandemia puede generar cambios como irritabilidad, conductas agresivas, dificultades en el sueño, pesadillas, cambios en el apetito, algunas molestias somáticas, perder el interés. Entonces, la paciencia nuevamente es clave. La tolerancia y el mostrarse dispuestos a escucharlos, ¿no? A validar lo que sienten y a brindarles consuelo. La forma de expresión, además, en este grupo etario puede ser a través del juego, el dibujo, la conversación, ¿no? La escritura también. En este grupo ya también el mantener contacto por teléfono, con internet, de manera supervisada, ¿no? Con amigos y familiares también puede ser de ayuda. Conversar sobre el brote del coronavirus, de la situación, ¿no? Siempre respetando la edad, ¿no? Y en términos sencillos. Los horarios donde además se fomente el ejercicio, las actividades de disfrute conjunto en familia, ¿no? Espacios para ellos también, para que gestionen sus espacios y su aburrimiento también, ¿no? Realizar actividades educativas propuestas por el colegio, siempre con flexibilidad, ¿no? Hay muchos niños, niñas que les está costando adaptarse a lo virtual,
y que tenemos que tener como principio el bienestar de ellos, ¿no? Lo académico después se va a poder recuperar, se van a poder actualizar, en tanto se sientan protegidos, se sientan seguros, sientan que tienen el respaldo de los padres, ¿no? Que sientan que tienen ese espacio seguro en casa y eso se lo brindamos principalmente los adultos y la familia que vivimos con ellos. Eh, y bueno, también es importante, por supuesto, establecer límites, pero digamos con suavidad, con calma, con firmeza, sí, sin necesitar levantar la voz o gritar. En el caso de los adolescentes, también como producto de la pandemia pueden presentar tristeza, ira, irritabilidad, miedo, ansiedad, ¿no? Preocupaciones. Entonces, una manera de apoyarlos es conversar sobre la experiencia con ellos, pero sin obligarlos, sin forzarlos, ¿no? Recordemos que hay que también respetar sus espacios, sus tiempos, ¿no? Y si nos mostramos flexibles y como en el momento mencionaba, que validemos lo que sienten, lo que piensen, sin criticarlos, escucharlos de una manera cálida, empática, ¿no? Va a permitirles poder compartirnos lo que están sintiendo y pensando. Fomentar también el contacto con sus amigos, ¿no? Recordemos que en la adolescencia el tema de pares es básico, ¿no? Entonces, si les permitimos, ¿no? Siempre de una manera supervisada y a la vez también, digamos, conversada, ¿no? De los tiempos, de cuánto tiempo, ¿no? Que puedan contactarse con sus amigos, con sus pares, ¿no? Y por internet, por teléfono, también puede permitir que conserven el contacto social, pero ahora de una manera distinta, ¿no? Usando las tecnologías. Bueno, participar en las tareas del hogar y también pueden ayudar con los hermanos, ¿no? Como parte de las actividades de la familia previamente conversadas, previamente acordadas. Y con ellos también se pueden conversar temas ya un poco más complejos, ¿no? Como el estigma, los prejuicios, los desafíos potenciales que puedan sufrir cada uno como persona o como familia frente al coronavirus, ¿no? Frente a la pandemia. Bueno, si la niño o adolescente se le diagnostica del coronavirus, ¿no? ¿Qué consideraciones, qué pautas podemos tener en estas situaciones? Es importante que el personal de salud se lo expliquemos de una manera sencilla, de acuerdo con el momento del desarrollo. También es importante considerar las medidas de cuidado en las que puede colaborar el niño, niña o adolescente, dependiendo de la edad y, por supuesto, la familia, ¿no? A quienes tenemos que brindarle orientaciones para que se muestren receptivos a escucharlos y atender sus dudas y también cómo reconocer y validar las emociones que puedan sentir frente a la situación. Es importante también recordar que las niñas, niños y adolescentes captan activamente las dimensiones físicas, sociales y culturales del mundo en el que viven, ¿no? Aprendiendo progresivamente de sus actividades y de sus interacciones con otras personas, ¿no? Ya sean niños, adolescentes o adultos. Si vamos a informarle al niño que tiene el coronavirus o en general alguna noticia, digamos, difícil de procesar, es importante tener en cuenta que cada niño es distinto, ¿no? Que la reacción frente a las noticias va a depender mucho también de la forma como reaccionamos los adultos de referencia, ¿no? Si los adultos de referencia reaccionamos de una manera calmada, probablemente eso también transmita calma en no solo el momento de decirle la noticia, sino también en cómo ellos reciban la noticia. Por supuesto, también influye la cultura, las nociones que tengan sobre la enfermedad, su experiencia de vida, este, la calidad y dinámica que hay en la familia, ¿no? Entre otras variables. Entonces, antes de dar una noticia, es importante que los adultos nos reservemos un tiempo, ¿no? Que no estemos así apurados, que en 2 minutos le vamos a decir, ¿no? Un tiempo de 20, 30 minutos, ¿no? Para poder con tranquilidad conversar con los niños, ¿no? Recordar que si incluso un niño permanece en silencio durante varios minutos, puede ser que esté procesando la información que después tenga preguntas, ¿no? Buscar un lugar tranquilo donde el niño se sienta seguro y donde se minimicen las interrupciones y bueno, siempre que haya pues un familiar cercano o el cuidador principal de referencia, ¿no? Que esté presente, ¿no? Aquel cuidador que suele transmitirle más seguridad, más estabilidad.
Y cuando uno dé la noticia, hablar con voz tranquila, con voz calmada, ¿no? Preguntarle amablemente lo que ya sabe de la situación, ¿no? Que sabe ya del coronavirus, ¿no? Y eso también nos permite, además de conocer lo que sienta, lo que piense, poder aclarar alguna información que no es adecuada o que no es correcta también, ¿no? Explicarle los hechos en palabras que se adapten a su edad, en términos sencillos, ¿no? No en términos tan técnicos, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, también evitar como endulzar la conversación, ocultar información, porque ellos se dan cuenta, entonces van a sentirnos como deshonestos, ¿no? Entonces, en la medida en que tengamos como un principio la honestidad, eh, ellos también lo van a asumir de buena forma, ¿no? Y bueno, la conversación puede llevar a preguntas, ¿no? Que van a ayudarlos a comprender la situación. Y si no sabemos las respuestas, porque puede pasar, es mejor decirles, no sé, no puedo preguntar, voy a averiguar, a que, como decía, les mintamos, les ocultemos información. Y en todo momento permitirles sentir y expresar lo que estén sintiendo, ¿no? Ya sea tristeza, ya sea enojo. El término este de validar, ¿no? Que se usa bastante, validar emociones, implica el poder escucharlos, el entender que es esperable que puedan sentir enojo, tristeza, ansiedad, el de no minimizar, de, ¿no? ¿Cómo puedes sentir eso? ¿No? Oye, pero fíjate esto, no. Eso no ayuda en el que ellos se sientan comprendidos, ¿no? Entonces el decir, bueno, es entendible, es esperable, que puedan sentir tal y que se puedan expresar también, de tal manera que podamos también acompañarlos y que ese acompañamiento ayude, que en ese proceso, de manera gradual, eh, redirijan el foco de pronto después del enojo y tal, entonces ya, bueno, así es la situación, ¿qué podemos hacer? ¿No? Si allá se expresó el enojo y entonces pasamos a la siguiente etapa de cómo lo resolvemos, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, eso también, el validar esa emoción ayuda a que podamos en ese proceso llegar a esta otra etapa en donde se buscan ya soluciones, alternativas, formas de resolver la situación, ¿no? De mejorarla, ¿no? Y bueno, después de decir la noticia, ¿no? De conversar, asegurarnos que haya alguien que esté disponible para responder cualquier duda que se pueda dar de pronto, no en esos 20 o 30 minutos de conversación, sino de repente más tarde, a lo largo del día, ¿no? Y que en todo momento se pueda permitir que el niño o niña se pueda expresar, ¿no? Y que los acompañemos en todo este proceso. En el caso que el menor de edad, además de tener el COVID, tenga aislamiento domiciliario como indicación, hay que mencionar a la familia que es importante que aun cuando se mantengan todas las medidas sanitarias para evitar el contagio de la enfermedad, se puede mantener comunicación con ellos, digamos, de manera virtual, usando formas creativas, ¿no? De hacerlos sentir que no están solos, ¿no? Que los referentes están ahí cercanos, nuevamente haciendo un balance entre cumplir con las medidas que eviten el contagio, pero a la vez también que mantengamos el contacto, la comunicación con ellos, ¿no? Y se pueden establecer actividades, horarios, de acuerdo a la condición clínica que presente el menor de edad, ¿no? Generalmente ellos no presentan manifestaciones severas, suelen ser más leves, pero igual va a depender siempre de la condición clínica. Y bueno, ayudarlos a encontrar maneras positivas de expresar sus dudas, sentimientos, el temor y la tristeza. Las rutinas, como mencionaba, y el afecto, la paciencia y la flexibilidad son como las palabras clave frente a situaciones donde de repente no sepamos, no todo está escrito, no todo está dicho, pero sí incorporamos estas tres palabras en cualquier situación que se dé, nos van a ayudar para a poder ayudarlos también y acompañarlos, sostenerlos en situaciones difíciles. Si el niño o niña requiere hospitalización, recordemos que ellos crean vínculos emocionales muy fuertes con sus padres, ¿no? Madres, cuidadores, de los que necesitan recibir cuidado, atención, orientación y protección. Entonces, cuando se necesita que se hospitalicen, en la medida en que sea posible, tratar de que un padre, madre o alguien de confianza esté con ellos, y si no lo fuera, que si no lo fuera posible, me refiero, que un personal de salud que sea más o menos los mismos, ¿no? Constantes, que no roten mucho, también puede ayudar, ¿no? En la rotación de diferentes personas en los menores no ayuda mucho. Siempre
en la medida en que sea posible, ¿no? Sabemos que la situación de la hospitalización y de la pandemia genera situaciones difíciles y bueno, estas pautas en la medida en que se puedan dar ayudarán también a que los niños, niñas hospitalizados puedan mitigar el efecto negativo, ¿no? De la separación de sus padres. Si no fuera posible, crear un plan con los cuidadores, con los padres, un plan de comunicación para que les permita mantener un contacto regular con ellos a través del celular, de la tableta, ¿no? Eso también va a ser de mucha importancia. Y bueno, cuando sean dados de alta, ¿no? El alta de la hospitalización, necesitan los niños, niñas, adolescentes que sean seguidos por el personal de salud del hospital o del centro de salud mental comunitaria, porque aquellos que, digamos, además de haber tenido el coronavirus, tienen que ser hospitalizados, esta situación puede ser potencialmente traumática, no necesariamente, pero en algunos casos lo podría ser y entonces hay que hacer un seguimiento, ¿no? A través del tiempo, que puede ser presencial o virtual o mixto, dependiendo de las condiciones sanitarias y de cómo éstas las permitan, ¿no? Ya terminando, algunas consideraciones de importancia, que las familias con indicación de aislamiento social o en cuarentena pueden sentirse frustradas, ¿no? Los adultos, ¿no? Con los que viven los menores de edad pueden tener también impotencia, irritabilidad, poca tolerancia, ¿no? Entonces, en estos contextos, los menores de edad son más vulnerables de sufrir cualquier tipo de maltrato infantil. O sea, de hecho, ya ellos, antes de la cuarentena, antes de la pandemia, eran un grupo poblacional que tienen las cifras mayores de maltrato dentro de todo lo que es el maltrato. Y con la pandemia, esta vulnerabilidad que tienen puede visibilizarse en cifras mayores de maltrato infantil. Y entonces, aquel personal de salud encargado del seguimiento y monitoreo de estas familias que puedan estar en aislamiento social, es importante que también brinden orientaciones a los adultos, ¿no? Sobre el trato amable, afectuoso, que permitan fortalecer su rol de padres, de cuidadores, ¿no? Y en todo caso, también siempre monitorear, ver que no haya maltrato y si lo hubiera, activar los protocolos frente al maltrato infantil. Y bueno, que ningún virus nos quite la sonrisa, eh, que esta situación es transitoria y que es una situación inédita en donde nos pone como un desafío, como un reto, las nuevas formas de convivencia y en donde algunas de estas pautas van a ayudar a poder mantener la salud mental o restaurarla. Y bueno, espero haya sido de utilidad. Muchas gracias.